Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y llegamos a la porción final del capítulo 2. Vamos a leer los versículos 18 al 29 de Apocalipsis capítulo 2. Se trata del mensaje de Cristo, la epístola de Cristo a la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros podemos caer en la tentación de evaluar y juzgar a las iglesias y ver la importancia de las iglesias por el tamaño de las iglesias. Nosotros podemos evaluar y juzgar a las iglesias por la ubicación donde están colocadas estas iglesias, la ciudad a la que pertenecen, el país al que pertenecen. Podemos juzgar y evaluar a una iglesia y compararla con otra, viendo quizás el estatus social en la que se encuentra esa iglesia o los miembros que componen esa iglesia. O sea que entre nosotros los hombres, que tendemos a evaluar las cosas por la vista y no por las cosas que mira Dios, que es el corazón, nosotros podemos dejarnos afectar por impresiones externas. Pero el Señor no es así. Cuando llegamos ahora al caso de la ciudad de Tiatira y la iglesia que se encontraba en Tiatira, estamos ante una ciudad pequeña de no tanta importancia comparada con las otras ciudades que hemos visto y que veremos en Apocalipsis 2 y 3. Es precisamente una ciudad de la que menos información encontramos. Era posiblemente una iglesia conformada por personas no necesariamente de la misma influencia de personas como las que estaban en otras ciudades. Y sin embargo, Cristo le dedica una epístola a ellos. Y Cristo la pone al mismo nivel que a las otras epístolas. Es más, esa es la iglesia a la que más espacio le dedica en lo que escribe. Y es interesante. Y no la trata como si fuera de una segunda categoría o tercera categoría, sino que por lo que vemos en su interés y lo que les expresa esta congregación, todo su corazón también está en ese lugar. Todo su corazón está por esos hermanos que están allí. No es raro que nos pregunten cuando visitamos otros lugares qué pensamos nosotros acerca de qué debe ser el tamaño de una iglesia y qué debe ser una iglesia cuando llegue a determinada cantidad de la membresía. Debe la iglesia dividirse. Hay un límite del tamaño en lo que debe ser una iglesia. Y la Biblia no nos dice tal cosa.
La Biblia no dice que una iglesia debe ser de determinado tamaño. Yo creo que Dios no usa el mismo tipo de iglesia en todo lugar. Yo creo que Dios en su soberanía y sabiduría sabe usar diferentes iglesias en diferentes contextos, conformadas de manera diferente para lograr sus propósitos misteriosos. Porque hay lugares donde lo conveniente es una iglesia pequeña, donde la conformación de esa iglesia es tal que puede pasar más por desapercibida en lugares aún peligrosos que si fuera una iglesia demasiado grande. Y donde la obra, sin embargo, es llevada a cabo. Y donde las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, porque es el mismo Cristo que la sostiene. Y puede haber otra ocasión en la que Dios use otra iglesia de otro tamaño, conformada de manera distinta, ubicada en otro lugar, sea popular o no, para también llevar a cabo sus propios propósitos. Porque cosas que puede hacer una iglesia pequeña no la puede hacer una grande, y cosas que puede hacer una grande no la puede hacer una pequeña. Pero el mismo Dios que la usa a las dos es el que sabe cómo usarlas para llevar a cabo sus propósitos. Así que, hermanos, tengamos cuidado de evaluar a las iglesias por su tamaño, de evaluar a las iglesias por la ubicación, de evaluar a las iglesias por cómo están conformadas. Porque para Cristo todas son preciosas. Y creo que hay una lección en eso, en nosotros darle importancia a toda obra de Cristo, no importa dónde se encuentre. Y debe interesarnos qué pase con esas obras, orar por ellas y ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Para mí, uno de los grandes privilegios de ampliar el círculo de influencia, de amistad con otras iglesias, es que podemos hacer cosas juntos para la gloria de Dios. De diferentes maneras, con unos de una forma y con otros de otra. Pero solo por el Espíritu es posible, el Espíritu de unidad que lleva a cabo estas cosas. ¿Qué podemos decir sobre la ciudad de Tiatira? Bueno, he dicho que es pequeña, he dicho que no necesariamente tenía la misma fama que las otras ciudades que nosotros hemos visto. Es menos fuerte en el sentido aún de defensa militar. Estaba ubicada en un lugar muy expuesto, no lo mismo que Pérgamo. Recuerden que hablábamos que estaba en una cima y que estaba establecido en una roca y que se llamaba eso como una especie de trono en la que estaba colocada esta ciudad. Tiatira no era así. O sea, fácilmente se podían atravesarlas y poder ser afectados por cualquier invasión o cualquier enemigo. Cuando Pablo responde el llamado del varón macedonio, en esa visión que él tiene, ¿recuerdan? Y que él cruza a la provincia de Macedonia, su lugar de entrada a Europa fue Filipos. Y de manera interesante, allí en Filipos habla del evangelio a algunas mujeres que se encontraban a la orilla de un río. Y entre ellas había una mujer de Tiatira. ¿Recuerdan a Lidia, la mujer de púrpura? Y aún ese negocio al que ella se dedicaba tiene algo que ver con lo que ocurría en la ciudad de Tiatira. Pero dice Hechos capítulo 16, versículo 14, y estaba escuchando a Pablo cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Significa que había sido judaizada y que ella conocía al Dios de los judíos. Una de las características de Tiatira es que había una población de judíos en aquel lugar. Pero dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y no sabemos el resto de la historia, no conocemos el origen de la iglesia en la ciudad de Tiatira, pero uno se pregunta, ¿tendría Lidia algo que ver con los inicios de esa obra allí? No sabemos. Si era una mujer así de negocios, como dice el texto, posiblemente tenía recursos, ya sea para ir allá, trasladarse y mudarse y poder seguir con su negocio y ayudar a esa obra, o enviar personas para que con recursos pudieran ir a establecerse a aquel lugar y levantar una iglesia. No lo sabemos, pero la manera tan misteriosa en que Dios obra y que hemos visto tantas veces, a mí no me extrañaría saber que fue así. No me extrañaría. Dice un autor, puesto que era un centro de comunicación por el cual pasaba mucha gente, Tiatira llegó a ser una ciudad comercial. Aquí se podía hallar algunos gremios obreros, y esto es interesante.
tales como los cardadores, las lencerías, los sastres, los tintoreros, los vendedores de cuero, los curtidores, los alfareros, etc. Estos gremios obreros estaban asociados con la adoración de las deidades tutelares. Cada uno de estos gremios tenía su deidad tutelar. Por tanto, la situación era más o menos así. Si quieres progresar en este mundo, tienes que hacerte miembro de un gremio obrero, y esto implica adorar a su deidad tutelar. Se espera que asistas a las fiestas del gremio y que comas los alimentos que ellos sirvan. De estos, una porción se ofrecerá a la deidad tutelar, y luego tendrás que recibir en tu mesa los alimentos como un regalo de este Dios. Luego, cuando se termine la fiesta y empiece la verdadera diversión, groseramente inmoral, no tendrás que marcharte a menos que desees hacerte objeto del ridículo y de la persecución. O sea, estos gremios obreros estaban conformados de tal manera que tenían mucha fuerza religiosa. Y estos gremios tenían sus dioses que bendecían esas actividades comerciales, por así decirlo. Y eran fiestas muy inmorales. El que no era parte de ese gremio podía tener problemas, como vemos que ocurre aquí, aún en ese movimiento choferil, ¿no es así? Cuando alguien no pertenece al gremio, ¿cómo lo tratan? En aquel momento, no pertenecer al gremio significa prácticamente el suicidio comercial. Significaba tú perder la capacidad de poder negociar, de relacionarte y poder hacer esos amarres para lograr ventajas en el negocio. Imagínate entonces la lucha de conciencia que tenían estos hermanos, que tenían que buscar la forma como sustentar a sus familias, pero al mismo tiempo no querían comprometer los principios que ellos habían aprendido de la palabra del Señor. Otro autor dice: el costo de ser fiel a Cristo se hizo ver de manera conmovedora cuando el líder de la iglesia primitiva, Tertuliano, reprendió a un creyente por participar en la idolatría debido a su negocio. El hombre defendió su pecado diciendo: después de todo yo tengo que vivir. Y Tertuliano respondió: ¿realmente debes? ¿Realmente debes? Recuerdan que en un mensaje anterior les decíamos cómo para Cristo la fidelidad a Él es más importante que la vida. Hermanos, la fidelidad a Cristo es el todo. Porque nosotros sabemos que hay vida después de la vida, si estamos en Cristo. Si no, hay una condenación perpetua. Nosotros debemos fidelidad a Cristo. Los primeros cristianos sabían que podían tratar de buscar congraciarse con el Estado, llevarse bien con amigos y familiares, pero que para ello muy probablemente tenían que rodearse de inmoralidad y de aceptar idolatrías en sus vidas personales y familiares, y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y quizás venga a la mente de algunos de ustedes, es el argumento que Pablo utiliza en sus epístolas cuando dice: un ídolo ciertamente no es nada, porque los corintios, por ejemplo, tenían que lidiar con esto. Y Pablo dice: bueno, uno tiene libertad de conciencia y otro no, pero el punto no era lo mismo, porque de lo que se estaba tratando es que la carne que había sido servida a los ídolos luego se era vendida a la carnicería. Si tú ibas a la carnicería, el punto es: no preguntes de dónde viene esa carne y llévatela a tu casa y cómetela. Ahora, si tú te enteras y alguien te dice: mira, eso fue sacrificado a los ídolos, esa persona te está diciendo: eso es un problema para él, mejor no comas esa carne y no deseas de tropiezo. El problema es distinto. Aquí de lo que se está hablando es de tú participar de esa celebración y ser parte de ese alimento, esa carne que era parte del sacrificio para honrar a esos ídolos. Tú estás participando en darle esos sacrificios a los ídolos. Y el Señor Jesucristo habla directamente a su iglesia sobre este punto. Y es lo que vamos a pasar a ver cuando veamos el desarrollo de la carta de Cristo a la iglesia de Tiatira. Y como siempre, veamos en primer lugar cómo el autor se identifica a sí mismo. Cómo el autor se identifica a sí mismo. El Señor Jesucristo se presenta a cada una de estas iglesias de una forma. Y dice aquí:
escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, versículo 18. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Recuerden que decíamos, ese dice esto es, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Y hemos dicho en los estudios anteriores que el Cristo resucitado se presenta a cada una de las iglesias de Apocalipsis de manera diferente, destacando algún aspecto de su carácter al que cada iglesia de esta debía estar consciente, porque el contenido de lo que él le iba a decir tenía relación con la presentación que él hace. Y él aquí se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera expresión es más clara, ¿no? Ojos como llama de fuego. El Hijo de Dios, obviamente, esa expresión ideal, favorita en las Escrituras para identificar a Jesús, pero el que tiene ojos como llama de fuego, algo que ya hemos visto anteriormente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es quien ve y conoce lo más profundo de nuestros corazones, que nada está oculto de su vista, que cuando el Señor hace un diagnóstico, su diagnóstico es perfecto. Y él ha estado hablando a cada una de las iglesias en cómo ellos se encontraban, y no va a ser diferente con la iglesia de Tiatira. Si ustedes miran más adelante en el versículo 23, habla de que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y por eso puede ser alguien que va a dar a cada quien según sus obras. Nuestro Señor penetra, hermanos. Él ve más allá que nuestras fachadas. Nosotros aquí todos podemos lucir muy bonitos, bien compuesticos, pero el Señor sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. El Señor lo conoce. Y eso puede ser buena noticia para algunos, pero puede ser muy mala noticia para otros. Es bueno saber que aquellos que estamos en Cristo, nuestros pecados todos han sido perdonados. Pero eso no quiere decir que Cristo no lidie con nuestros pecados, como vemos que Él hace aquí al escribir a esta iglesia. Él lidia con nuestros pecados, aún estén perdonados en la cruz. Él lidia con nuestros pecados. Pero mi punto es, amado hermano, Cristo te conoce. Cristo te conoce al dedillo. Cristo conoce de ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces, eso que tú crees que está oculto, está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese Cristo así se presenta a los de Tiatira. Y él quería decirles algo. Yo los conozco a ustedes muy bien. Y más aún le dice, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Parece que dentro del comercio que había en aquel lugar estaba el comercio del bronce también. Pero el Señor se presenta como aquel que tiene pies de bronce. Y la idea es, yo aplasto cualquier cosa. En mi firmeza nada me mueve a mí, y yo sí puedo aplastar al otro. En las Escrituras se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cuando el Señor emite juicio es como si Él estuviera aplastando las uvas en un lagar, y luego lo que queda, que es ese color rojizo. Y por eso el libro de Apocalipsis más adelante dice, por eso habrá la sangre que correrá cuando Él emita juicio a los hombres. Bueno, Él está diciendo, yo soy aquel que juzga. Y no es muy alentador hoy ver a nuestro Señor introducirse a la iglesia de esta forma. Él dice, yo vengo en tono de juicio también. Yo vengo en tono de juicio. Él tiene una autoridad sin igual, una autoridad para juzgar. Con sus ojos puede escanear de manera perfecta la situación de salud de cada una de sus iglesias, y con su autoridad hacernos un llamado al arrepentimiento para enmendar las cosas. Y si no hacemos caso a su llamado, podemos prepararnos para las consecuencias. Y eso nos lleva al diagnóstico, el siguiente punto. El diagnóstico infalible que el Señor hace con respecto a la iglesia de Tiatira. Versículos 19 al 21. Él dice, yo conozco tus obras
O sea, ¿qué vio Jesús con esa mirada penetrante? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor dijo a los efesios? ¿Qué fue lo que alabó el Señor a la iglesia que estaba en Éfeso? Bueno, los efesios tenían un gran discernimiento doctrinal y cero celo con respecto a la pureza de la iglesia. Él les dijo a ellos: yo conozco tus obras y tu fatiga y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y alaba a los efesios por eso. Eso está muy bien. Pero tenían un problema de falta de amor. ¿Recuerdan cuando les dijo: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor? El diagnóstico de la iglesia de Tiatira era el inverso de la de Éfeso. Era lo contrario. El problema de ellos era el discernimiento. En cuanto al área del amor, ellos estaban muy bien. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Yo conozco, y menciona 5 cosas: tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia. Destaca estas cosas de manera particular. Poseían las 3 grandes virtudes que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, en un sentido, ¿no? Que son el amor, la fe y la esperanza. Y nosotros vemos aquí una expresión de la esperanza que les permitía perseverar aún. Ellos tenían esas cualidades. Y dice: el mayor de ellos es el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ellos se destacaban por eso. Era como los tesalonicenses, que Pablo les alabó por el amor que ellos tenían. Le dijo: y aún abunden aún más y más. Pero los tesalonicenses eran un ejemplo. Su ejemplo se había diseminado. Las demás iglesias habían oído del testimonio de los tesalonicenses. Bueno, los de Tiatira recibían la alabanza de Cristo mismo, de cómo ellos se destacaban en ese amor, en esa fe, en el servicio que llevaban a cabo y en la perseverancia que tenían, a pesar de las circunstancias que pudieran estar atravesando. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en la expresión de ese amor a la que Cristo nos ha llamado? Si Cristo nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? ¿Nos hablaría como a la iglesia de Éfeso o como a la iglesia de Tiatira? Con respecto a esto del amor, hermanos, aunque estemos andando bien, siempre hay mucho más para crecer en el área del amor. Porque aún Pablo a la iglesia que estaba andando bien con el amor, tesalonicenses, le dice: pero aún aumenten eso más y más. Pero si estamos en falta, entonces mayor aún debe ser nuestro esmero en tratar de poner en práctica el amor de Cristo en nuestras vidas, para que sea visto por los demás. Alguien dice: algunas personas nunca leen las palabras de la Biblia, pero todos pueden leer las buenas obras con mucha atención. ¿Qué están leyendo las personas de nosotros como congregación? Y recuerden, la iglesia somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Y no es que todos nos vamos a dedicar a mostrar ese amor de la misma manera, esa no es la idea, pero sí que se muestre el amor. Y para eso nosotros tenemos que ver esta carta como un llamado a cada uno de nosotros, para que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estoy yo andando en cuanto a mostrar ese amor? ¿Soy yo parte del problema o yo soy parte de la solución? Pero hay algo más que el Señor sabía de esta iglesia, y les dice:
y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si las obras recientes fueran iguales que las primeras, fuera bueno. Han perseverado en bien hacer. Pero tristemente muchas veces sucede que las obras recientes son menores que las primeras. Eso no es bueno. Pero ella les dice, ustedes están en eso mejor que antes. ¡Wow! ¡Qué alabanza! ¡Qué alabanza! Que no tenemos que mirar atrás y decir, wow, ¿ustedes recuerdan cuando nosotros sí hacíamos tal cosa y tal cosa y tal cosa? Que Cristo mismo nos diga, ustedes ahora lo están haciendo mejor que antes. Bueno, creo que tenemos en el ejemplo de esta iglesia un estímulo para saber que nosotros podemos hacer más. Podemos hacer más. Obviamente en la fuerza del Señor, obviamente motivados por el Espíritu Santo, haciéndolo para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Pero hay más que se puede hacer y son cosas que se hacen. No, yo no estoy en activismo. Sí, obviamente el activismo es una cosa, eso es otra cosa. No es eso lo que Cristo está alabando, activismo. Activismo es hacer esas cosas sin Cristo, sin alma, sin corazón, sin amor. Pero ellos tenían amor. Ellos lo que estaban haciendo era demostrando ese amor, evidenciando ese amor en las diferentes maneras en que el amor se puede manifestar. O que el Señor nos conceda poder crecer y poder nosotros ver que nuestras obras futuras superen las anteriores. Que Dios nos conceda eso, pidamos por eso. No debemos dejar de ver que aunque el Señor va a tratar algo muy serio con ellos, eso no impidió que el Señor alabara otros aspectos importantes que estaban andando bien en la iglesia. Ellos tenían sus problemas, eso es cierto, pero también estaban dando frutos en áreas en que otros se habían estancado. Tenemos que tener ojos para ver las cosas que andan bien y aún tener labios para alabar a los que hay que alabar en las cosas que andan bien, porque eso estimula. Eso estimula en nuestras relaciones de amistad. Eso estimula en nuestras relaciones de matrimoniales. Eso estimula en nuestra relación con nuestros hijos. O de las palabras que un hijo también le puede decir a un padre. Eso estimula la relación de hermandad en los hermanos de una iglesia. Eso estimula en la relación laboral. Todos necesitamos esas palabras de afirmación. Es bueno escuchar. Ciertamente, mira, debo llamarte la atención por algo. Y simplemente lo malo. No, Cristo va a hablar algo muy serio. Pero eso no impidió que Él tuviera estas palabras que decirles a ellos. Pero, había un gran peligro presente en la iglesia. Había un gran peligro. Y ahora nos encontramos por eso con el diagnóstico negativo. El versículo 20 comienza con ese pero. Pero, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Él ha usado ya esta expresión con las otras iglesias, al menos con dos de las que ya hemos visto. Lo que el Señor tiene en contra de ellos es una tolerancia incorrecta. Una tolerancia incorrecta. Estaban permitiendo algo que no debieron permitir. Había una Jezabel en la congregación. Jezabel. Cristo asume que ellos conocían el Antiguo Testamento. Porque lo más seguro es que no es que la mujer se llamaba Jezabel. Es como que a ti te digan, no, está bien Judas. Pues, no quiere que le llamen Judas a uno, ¿verdad que no? El beso de Judas. O sea, ¿ustedes no han visto cuando alguien a veces le muestra un acto muy cariñoso y le dicen, sí, el beso de Judas? Uy, es duro, ¿verdad? Pero Cristo está diciendo, ustedes conocen
algo de la historia del Antiguo Testamento que habla de una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Saben ustedes dónde está esa historia? Cristo esperaba que ellos lo supieran, y yo creo que espera que ustedes lo sepan también. ¿Dónde se encontraba esa historia en el Antiguo Testamento? Y obviamente es una referencia a la historia de Elías y su confrontación con el rey Acab, su mujer Jezabel y sus profetas. La actitud, bueno, creemos que era una mujer, posiblemente, que estaba ahí. Algunas otras personas dicen, no, esta mujer, este nombre Jezabel representa a un grupo que creía estas cosas. Personalmente me identifico más con la idea de que había una mujer particular que se hacía pasar por profetisa. Pero el punto es que la actitud y las acciones de esta mujer eran tales que Cristo la identifica como Jezabel. Una mujer con muy mala reputación. Leemos en el Antiguo Testamento cómo el reino del norte tuvo muchos reyes malos. Pero Acab y su mujer Jezabel se encuentran en el tope de la lista. Ella era una gran propulsora del sincretismo, de la adoración de Baal y la adoración de Jehová. Dice, yo he logrado solucionar el problema. Vamos a unir las dos religiones. Y se acabó el problema. Y algo similar estaba pasando aquí. Jezabel trató de deshacerse del profeta Elías. Murió de una manera terrible. Y sucedió con su cuerpo exactamente como había sido profetizado. Dios mismo se encargó de esta seguidora de Baal que intentó corromper la verdadera adoración. Era alguien con una personalidad fuerte, influyente, y un tipo de mujer tipo Jezabel estaba en Tiatira también. Se identificaba a sí misma como profetisa, dice el texto. Pretendía hablar en nombre de Dios. Y no solo enseñaba, sino que pretendía que lo que decía era de parte de Dios mismo. No, pero Dios me dijo. Y se acaba toda discusión. Ella no fue instruida ni enseñada por los apóstoles. Su enseñanza no era según el fundamento establecido por los apóstoles, sino que venía directamente de Dios, entre comillas. No fue colocada por los apóstoles, sino que ella misma se colocó en una posición de autoridad. Y como Jezabel en el pasado, su propuesta terminaba con una situación similar a la de Jezabel en el Antiguo Testamento, con una mezcla de adoración idolátrica con la verdadera adoración. Normalmente el error no viene puro, viene mezclado con algo de verdad. Es la manera como pasa más fácilmente por la boca de las personas y nos tragamos las cosas. Pero hermanos, si hay una verdad que brilla en todas las escrituras, es el gran celo que Dios tiene con respecto a su adoración. Su corazón abomina la idolatría. Y podemos palpar el corazón del Señor cuando Él veía a su pueblo desviarse tras los ídolos. ¿Y creen ustedes que será diferente a cuando Él nos ve yendo tras los ídolos de este mundo? Hermanos, ¿es posible o no que nosotros cometamos el mismo pecado? Sabemos de la sofisticación que el diablo ha logrado con respecto a la idolatría. Y cómo el dinero, el placer, la buena fama, el nombre, la reputación, el buen trabajo, todas estas cosas que son parte del sistema de este mundo, el diablo las utiliza para desviarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y pone a las personas a hacer cosas que jamás se imaginarían, por dinero, por pasión, por placer, por fama, por poder. El diablo lo sabe y usa sus emisarios, y estaba usando a esta mujer. La iglesia de Tiatira estaba siendo desviada de seguir fielmente a Jesucristo. Dice, esta mujer enseña y seduce a mis siervos. Seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Observen,
seduce a mis siervos. Verdaderos siervos de Cristo habían sido seducidos. Hermanos, nadie es inmune. Nadie es inmune a esta plaga. No se trata simplemente de un falso profeta con seguidores incrédulos. No. La seducción había sido tal que estaban permitiendo que las perspectivas de la cultura predominaran sobre las perspectivas de su nueva fe en Jesús. Y las cosas que Jesús llama inmorales no eran necesariamente inmorales para la cultura de la época. Pero ¿y cuál es el problema con eso? Pero eso es una celebración que tenemos en el gremio. Esas mujeres son sacerdotisas del gremio. Siéntate libre de celebrar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿No le suena familiar esa forma de hablar? Bueno, nuestra cultura también minimiza las cosas que Dios llama malas y perversas. Es por eso que es impresionante. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda no concebir que matar a un bebé que está en el vientre de su madre no es asesinato? ¿Qué es eso? No, libertad. ¿Libertad de qué? Libertad para matar. No, pero ¿qué tiene de malo? Todo para seguir incentivando el estilo de vida inmoral que quieren permitir a las personas tener. ¿Por qué no enseñar abstinencia? No, porque ese no es el punto. Hay una idolatría del placer. Hay una idolatría del placer que se quiere incentivar a toda costa. Nosotros tenemos nuestra influencia cultural que hoy nos llama cosas buenas, permisibles, permitidas, a cosas que Dios ve como abominación. No somos inmunes a estas cosas, somos vulnerables, amados hermanos. El mundo puede tener tal impacto en nuestras mentes y en nuestras conciencias que nos lleve a ver las cosas como el diablo quiere que las veamos. Y quizás muchos de ellos no se querían ver tan diferentes a las personas del mundo. Quizás fueron tentados a no querer ser tenidos en poco, a menos. No salir del gremio, no perder las oportunidades. En el versículo 24, el Señor se refiere a las enseñanzas de esta mujer como las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Yo no he llegado al versículo 24, pero quiero tomar algo de allí para explicar en este punto esto. Y es probable que eso sea una referencia a la manera en que se refería a las cosas que estaba propagando. Y no ese es el mismo mecanismo que utilizan los falsos maestros en la actualidad. Siempre usan el hecho de que ellos están hablando de los 5 secretos para una vida plena, de las 3 claves para el éxito. Y se presentan como aquellos que por primera vez han descubierto la manera de escalar a los niveles nunca antes alcanzados, cosas profundas que solo los privilegiados logran comprender. Y así distribuyen sus materiales y sus libros y convencen a las personas de comprar sus recursos. Esta semana veía un titular de una noticia que me llamó la atención. Presenta a uno de estos falsos maestros y hablaba de la iglesia de fulano de tal ha revelado cómo usan el dinero. Y hablaba el artículo de cómo realmente esta persona no cobra un salario de la iglesia. Y dice, wow, claro. Sus libros han vendido millones y millones de copias. Millones y millones y millones de copias. De falsa doctrina. Falsa doctrina mezclada con verdad. No es simplemente falsa doctrina pura. Es el error mezclado con verdad. Una mezcla que para que quien lo lea tenga una clara nebulosa de lo que es el evangelio. ¿Y qué es lo que yo hablo? Dice Isabel. Yo lo que hablo son de las cosas profundas de Dios. Y Jesús dice, son las cosas profundas de Satanás. ¿Ustedes lo leyeron en el texto?
Jesús dice cosas profundas de Satanás. Eso no lo puse yo, ningún comentarista. Jesús fue que habló de ese tema. Wow, pero ¿cómo podemos decir que las enseñanzas de alguien sean de Satanás? ¿Cómo? O así mismo, diciéndolo. Hay doctrinas que vienen del mismo infierno y lo único que procuran es la destrucción del alma de las personas. Oh, qué triste es cuando las ideas de Satanás son recibidas con las puertas abiertas en las iglesias de Jesucristo. Tiatira era una iglesia de Jesucristo. La iglesia no duró de Tiatira para después del siglo II en adelante. Esa iglesia no estaba. No sabemos qué pasó exactamente, pero no dudamos que la erosión de los fundamentos doctrinales de la iglesia habían sido quitados. Hermanos, eso es algo serio. Tan serio que Cristo viene a esta iglesia y le habla con esta claridad. Por eso, hermanos, tantas advertencias en el Nuevo Testamento contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. Por eso, porque es un peligro muy real, un peligro que hay que verlo como peligro. Porque cuando abrimos las puertas, el riesgo es demasiado alto. Pablo los llama en 2 de Pedro 2:1 que de aquellos encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y esos que las hacen, dice que acarrean sobre sí destrucción repentina. Herejías destructoras. Pero aparentemente esta mujer había sido confrontada. Aparentemente se le había dicho: mira, eso que tú estás enseñando no está bien, arrepiéntete. Dice el versículo 21: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. En lugar de arrepentirse, endureció su corazón. Esa falta de un corazón penitente puede ser evidencia de nunca haber experimentado el nuevo nacimiento. Pero es cierto que el arrepentimiento no es un asunto automático. ¿No? Es cierto que la persona puede no experimentar tristeza de corazón cuando las faltas le sean señaladas y que hay que tener paciencia, porque puede ser que en su momento el Espíritu de Dios use estas cosas para hacerle entender. Cristo mismo dice: le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Pero ella no usó bien ese tiempo. También es cierto que el arrepentimiento tampoco es un asunto mecánico. Podemos aprender a decir las palabras que se usan cuando una persona se arrepiente. Lo que no podemos es falsificar a un verdadero corazón contrito y humillado. Porque no era que estaban buscando: Jezabel, confiesa, que si no te perdonamos. No, lo que querían era un corazón que quería cambiar esa actitud. Hermanos, nunca debemos tomar el riesgo de abusar de la paciencia del Señor. Y esta mujer había abusado de la paciencia del Señor. ¿Saben lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, abusar de la paciencia de Dios puede acarrear un juicio muy severo en el día del juicio. Y Cristo está diciendo: ya yo le di a ella un tiempo y no usó esa oportunidad que le di. ¿Saben qué significa eso? Que esa oportunidad que Cristo le dio se había acabado. Las oportunidades que Cristo da no duran para siempre. Tomemos en serio las advertencias de Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que yo he llamado el tratamiento aplicado y la prescripción indicada. Versículos 22 al 25. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo: no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En los casos de las 3 iglesias anteriores que hemos estudiado, yo he hablado del remedio indicado. Aquí prefiero llamarlo
tratamiento y prescripción, porque no todo lo que dice es remedio, pero sí son las indicaciones del gran médico. Antes de dar la prescripción, miren el tratamiento. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. Ese es el tratamiento de Cristo. Wow. El tratamiento que Él aplica y con el cual amenaza aplicar nos da una idea de la seriedad del problema diagnosticado. Hermanos, cuando nosotros queremos ver la dimensión de cómo Dios ve algo, veamos el juicio que Él emite, porque eso nos deja ver algo. Nos deja ver algo. Ay, miren lo que le pasó a Usa. Eso nos deja ver algo de la importancia que Dios le da al asunto. Porque por la mente de ninguno de nosotros debería pasar ni la más mínima idea que sugiera que al Señor se le fue la mano, que fue más rígido de la cuenta. Porque como bien dice el texto, Él es quien da a cada quien según sus obras. Hay cosas con las que Cristo trata directamente en sus iglesias, amados hermanos. ¿Lo ven? Bueno, ustedes no van a hacer nada, yo voy a hacer tal cosa. El tratamiento lo aplica a Él. Y primero nos dice lo que haría con la mujer que identifica como Jezabel. Mira, la postraré en cama. Y uno no quiere estar atribuyendo a las causas de las enfermedades siempre al pecado, porque no es así. Pero es evidente que en muchas ocasiones sí es así. Nos preguntan, ¿es el SIDA un castigo por causa del pecado? Uno tiene que responder sí y no. Sí y no. Hay gente que no necesariamente ha cometido el pecado de la homosexualidad y adquiere la enfermedad. Ahora, la verdad es que en el fondo no hay nadie inocente. Y todos cosechamos de una manera u otra las consecuencias del pecado en sentido general. Pero algunos cosechan el fruto de sus acciones en esta vida de una forma muy directa en sus mismos cuerpos. Y Cristo dice de esta mujer, mira, la postraré en cama. Y no fue que Cristo se apareció visible y todo el mundo vio que Él la puso allí en la cama. Sabemos que cómo es que eso ocurre. Luego nos dice lo que haría con los que se habían prostituido con ella. Dice, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué implica la tribulación aquí? Es un término muy amplio, pero puede hablar de aflicciones, de problemas, momentos difíciles. Bueno, podemos ver aquí que Cristo coloca muchas veces a personas en esos tipos de situación como consecuencia de sus pecados. Dice, si no se arrepienten. O sea que si se arrepienten, Cristo no iba a hacer eso. Ya la oportunidad de Jezabel se había acabado, pero estos todavía tenían oportunidad. Mientras haya oportunidad, arrepiéntete. Y finalmente dice lo que hará con sus hijos. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Mis amados hermanos, yo he aprendido una cosa. A Dios no hay que defenderlo. Lo que dice aquí es lo que dice ahí. Ahora, puede ser que aquí no se esté refiriendo a hijos literales y esté hablando de sus seguidores. Pero eso no quita la fortaleza de lo que está diciendo. Está diciendo, yo voy a actuar. Y yo voy a causar esto que va a venir a sus vidas. Yo tiendo a creer que está hablando de los seguidores. Hace más sentido, sobre todo por la expresión que luego dice, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. Está hablando de aquellos que le seguían. Quizás no se habían corrompido de la misma manera que los que habían cometido adulterio con ella, como dice. Pero el Señor mismo iba a intervenir para que el cáncer doctrinal y moral que estaba afectando a la iglesia se detuviera. En nuestro limitado entendimiento nos puede parecer como una medida muy extrema, pero para el Cristo omnisciente no lo es. Como sucedió con los corintios en 1 Corintios 11, que algunos estaban enfermos y otros habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Y por qué?
¿por qué actuar así? ¿Por qué hacer estas cosas? Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Wow. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Amados hermanos, el Cristo que nosotros seguimos nos conoce al dedillo. Ante el Cristo que nosotros servimos, no podemos ocultar nada. Y Él nos manda que actuemos y nos da libertad para que actuemos. Pero si no, Él también viene y nos reprende y nos muestra, nos llama al arrepentimiento y quiere ver esos frutos del arrepentimiento. Amados hermanos, toda cristología que no presente a un Cristo soberano, omnipresente y omnisciente es una cristología defectuosa. Toda cristología que no presente a un Cristo soberano, omnipresente y omnisciente es una cristología defectuosa. Él es verdadera cabeza de su iglesia. Él está presente con su iglesia y la conoce absolutamente todo, conoce todo absolutamente de cada una de sus iglesias. Ese es el Cristo que nosotros seguimos. Hermanos, eso nos debe enseñar a no jugar a la iglesia. Porque Cristo no juega con su iglesia. Y hay muchas historias de las cosas que un padre o una madre están dispuestos a hacer y son capaces de hacer cuando se trata de proteger a sus hijos. Hermanos, ¿no creen ustedes que el celo del Señor es más fuerte aún? Padres que están dispuestos a hacerlo por asuntos temporales de esta vida. Y Jesús lo hace por asuntos que tienen que ver con la eternidad. Dios es santo. Y Él quiere santidad en su pueblo. Y muchas veces el proceso de purgar a su pueblo es doloroso. Es difícil. Hay casos que hemos visto en la vida de nuestra iglesia. Casos con los que hemos tenido que lidiar en la vida de otras iglesias. Han sido momentos tan difíciles. Pero es como si uno pudiera casi palpar a Dios, tomando los instrumentos y haciendo una cirugía perfecta para luego darle paz y unidad a una iglesia local. Impresionante. Y aquí vemos a Cristo hablando de: yo mismo voy a venir como un cirujano y voy a llevar a cabo la cirugía que se necesita para que la iglesia de Tiatira sea lo que tiene que hacer. Luego le dice a los demás en el versículo 24: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, gloria a Dios que no eran todos que estaban así, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Cristo en su misericordia le dicen: yo no le voy a poner más carga que la que ustedes están llevando con esa gente que ustedes tienen ahí adentro. Solamente el lidiar con esa gente que ustedes tienen ahí adentro ha sido suficiente para ustedes. Había un grupo que Cristo le dice: ustedes han hecho bien. Ustedes no han cedido a esa doctrina. Pero dice: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No todos habían caído en la trampa de Jezabel. Tuvieron discernimiento para advertir que había un problema y no se dejaron contaminar, no se dejaron engañar como para anhelar pertenecer a los privilegiados. Y Cristo los alaba y Cristo los anima. Concéntrense y no dejen de seguir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga, dice Cristo. Y finalmente la promesa del vencedor. Versículos 26 al 29. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa para el vencedor era doble: autoridad sobre las naciones
y el lucero de la mañana. Amén. Ya, tranquilo. ¿O quiere que diga algo de eso? Que sí. Bueno, eso es tan sencillo, hermanos, como decir que Cristo está citando aquí el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. ¿Recuerdan aquella palabra, aquella oración? Pídeme y te daré como herencia a las naciones. Bueno, Cristo está diciendo, si tú vences conmigo, tú vas a gobernar conmigo. Cristo está diciendo, yo soy el vencedor. Y Cristo está diciendo, yo voy a compartir mi reino contigo. Y yo creo que está haciendo una referencia a cuando los reinos de este mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. Y cómo nosotros vamos a reinar por eso aún sobre las naciones. Pudiéramos abundar más sobre esto, pero créanme, el libro de Apocalipsis nos va a decir suficiente más sobre eso, que hablaremos de eso más adelante. Que de paso, yo creo que en ese punto nosotros tenemos algo muy a favor del amilenialismo, pero lo voy a dejar ahí. Pero también el texto dice que Cristo nos dará el lucero de la mañana. ¿Y a qué se refiere? A Cristo mismo. Dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El mismo libro de Apocalipsis nos dice quién es ese lucero. Y Cristo nos está diciendo con eso, donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Qué bendición, qué promesa, qué aliento nos da para seguir avanzando. Ahora, hermanos amados, tenemos que hacer caso a la voz de Cristo en esta iglesia, a esta iglesia de Tiatira. Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y solamente quiero dejarles esto en vuestras mentes y corazones. Hermanos, hay aspectos doctrinales y éticos de los que no nos podemos mover ni un ápice. Hay aspectos doctrinales y éticos de los que no nos podemos mover ni un ápice. Cristo vino y trató, como vemos, de una forma tan directa y fuerte con la iglesia de Tiatira, porque lo que estaba en juego era el evangelio. Lo que estaba en juego era el testimonio de su pueblo. Lo que estaba en juego era aún la eternidad de algunos que estaban peligrando, coqueteando con el pecado. Tenía una iglesia muchas cosas que alabar, pero en esto había algo de mucho cuidado. Amados hermanos, por eso nosotros tenemos cuidado qué libros ponemos en la librería, porque no queremos que vuestras mentes sean contaminadas y vuestros corazones, porque para una vida sana necesitamos doctrina sana. A mí me causa preocupación cuando oigo de casos de hermanos que participan en misas. Y yo no estoy diciendo que todo evento social que contenga elementos religiosos sea pecaminoso, pero sí sabemos lo que pasa en una misa y sus implicaciones. Y yo creo que no deberíamos apoyar semejante actividad. Yo exhortaría incluso a algunos la lectura del libro Lejos de Roma, cerca de Dios. El testimonio de 55 ex sacerdotes católicos que se convirtieron al Señor. Y cuando uno lee lo que el evangelio que ellos abrazaron y lo que ellos estuvieron dispuestos a dejar, no es como para que tomemos a la ligera el asistir o no a un evento de esa naturaleza. Pero no solo por lo que ellos digan, es por lo que la Biblia dice. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y una misa dice que Cristo es de una manera incruenta sacrificado otra vez, cuando ya el sacrificio de Jesús fue completo y perfecto y eficaz y no se necesita establecer nada más. Tengamos cuidado, hermanos. El bautismo católico no tiene nada que ser celebrado, porque el bautismo católico habla de regeneración bautismal, y lejos esté de nosotros la concepción de que el bautismo regenera a nadie, ni que confiere alguna gracia o cosa semejante. Mis hermanos, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia la erosión del glorioso evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos, y su integridad debe ser mantenida a toda costa. No por nosotros meramente, sino por amor al Señor que nos rescató. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos permita ser un faro de luz en el lugar donde nos ha colocado y aún más allá.